la población venezolana que está de paso en nuestro país. ¿Sí? Entonces a estos niños no se los incluyó. En la investigación que realizamos de las estrategias que se aplicó, pudimos conocer que 77% de los niños y de las niñas mantuvieron un desarrollo cognitivo aceptable para su edad, al existir un servicio de acompañamiento semipresencial. ¿Por qué semipresencial? Porque muchas de las veces, para poder ayudar o enseñar a los padres de familia las actividades que debe realizar con los niños y niñas, se debe ir de manera presencial. Y esto se hacía una vez al mes, para conocer de manera oficial, podría decirse, o dar seguimiento y ver cómo estaba el niño y niña. Porque muchas veces a través de una pantalla podemos ver la cara o el rostro, pero no podemos conocer el estado emocional de la persona. Entonces era importante una visita semipresencial para asegurarnos también ese punto y, y también aplicar las encuestas y aplicar mediante observación el desarrollo del niño y de la niña. Aparte de eso, como el ministerio tiene lo que son sus balanzas portátiles, podíamos ver el desarrollo del peso y ver si estaba con, qué nos decía el índice de masa corporal, si existía desnutrición, infrapeso, sobrepeso, todo eso íbamos a ver. Bueno, en las visitas logramos identificar que el 40.71% de ellos tuvieron disminución de peso. ¿Por qué tuvieron disminución de peso? Porque era difícil que podían ellos obtener la alimentación en ese momento. Ante estar en un cierre social, una cuarentena, no podían salir a obtener. Y aparte, ellos recibían un bono del Estado de $50 que no alcanzaba para fin de mes y los padres de los niños y de las niñas en su mayoría eran temporales, estibadores, personas que viven del día a día. Al realizar esto, nosotros acá en Ecuador se realizó lo que es una campaña que se llama campaña Dar la mano sin dar la mano. Dar una mano sin dar la mano. Es un poco trabalenguas, pero así es. En el cual se le pedía a la población civil que tuviese la capacidad nos ayudara, ya sea de manera económica o mediante alimentación, para poder entregar a estas familias algo con lo cual ellos puedan sobrevivir la cuarentena, ya que para ellos estaba siendo muy difícil. También tuvimos algunos reportes de situaciones en los cuales habían ciertos indicios de maltrato, por lo tanto se activó la unidad de trabajo social con una trabajadora social y un psicólogo para dar seguimiento a estos casos, porque durante el confinamiento, al estar las personas encerradas, hubo un poco de estrés, decaimiento, depresión de los padres que se transmitía a los niños y a las niñas. Esto no incluimos en investigación porque eran unos datos delicados, pero me gustaría comentarlos ahora, ¿no? Una de las, podría decirse que una de las alertas que nos llevó a realizar esta encuesta, que no la habíamos realizado antes, fue conocer que el 10% de los niños y niñas de nuestro distrito no posee acceso a servicios higiénicos en la casa y el 5% no posee agua potable para el consumo. Realmente esto nos asombró bastante. Hemos estado haciendo seguimiento y coordinación para poder que estos niños tengan acceso a estos servicios. Esto se da en las zonas rurales de nuestro distrito, zonas que realmente las casas de las personas quedan a unas 4 o 5 horas del centro poblado y es muy difícil que el agua llegue hasta ese sector. Ellos no tienen tampoco servicio de recolección de basura, peor alcantarillado, y no tienen tampoco en ese tiempo, no tenían servicio de internet ni nada para hacer acompañamiento virtual. Entonces se realizó solo la visita presencial una vez al mes. Se ha realizado convenios, se ha conversado con los GAT municipales para que se pueda, o sea, de alguna manera, poder dar acceso a esos servicios, pero lamentablemente, como ustedes conocen allá en Colombia y esto es en todo el mundo, los servicios del gobierno siempre se demoran demasiado en dar alguna respuesta que sea rápida o válida. En este caso, a nosotros seguiremos intentando para poder dar acceso a estos niños y estas niñas. Algo que quería comentar y que me había olvidado es que nuestro distrito Piñas está conformado por 10 cantones. Está conformado por 10 cantones. Es pequeño comparado con Colombia, realmente la cantidad de población, pero nuestro distrito es el que tiene más cobertura acá en toda la provincia. ¿Ya? Sobre lo que estuvimos dando de los kits de alimentación, estos kits fueron coordinados con el Ministerio de Salud Pública para conocer cuáles serían los alimentos que se deberían aumentar o disminuir en la dieta de los niños y de las niñas, y en especial de las madres gestantes. Obtuvimos un buen resultado respecto a eso y en el apoyo de la población civil y de las empresas nos apoyaron bastante con la entrega de los kits
hicimos un cuadro, tenemos registro de todas las entregas que hemos realizado y de todo el seguimiento, porque al ser entidad del Estado tenemos que tener todo cuadrado, no puede faltar nada. Ya. En lo que respecta al ámbito emocional, el 56% presentaban signos de depresión de los niños, posiblemente relacionados con el confinamiento, la imposibilidad de que estos niños estén en contacto con otros niños, puedan jugar, puedan divertirse. Eso podría causarles depresión o también podrían ser otros factores como el estrés de los padres se podría decir, compartía los niños y niñas, estaban relacionados. A esto no ahondamos demasiado, simplemente lo dejamos ahí un tanto para que el psicólogo pueda aplicar más esto y dar un seguimiento respecto a esto de aquí. De las estrategias implementadas durante la época de pandemia del COVID, que fue desde marzo del 2020 hasta noviembre del mismo año, que se fue lo que aplicó el proyecto, obtuvimos que el 77% de los usuarios conservaron y mejoraron algunos la calidad de vida, con lo cual tuvimos un 33% de fallo, que realmente es bastante grande. Pero esto de fallo es por la imposibilidad de los servicios tecnológicos, del acompañamiento virtual a los niños y a las niñas en lugares donde no existe acceso. Tenemos parroquias donde no hay señal de telefonía, peor de internet, donde todo el trabajo debe realizarse de manera estrictamente presencial, pero respetando las medidas de bioseguridad. Nosotros acá en Ecuador, en el programa de lo que es Misión Ternura, bueno, se llama así a nivel nacional, hemos estado enfocados durante todo lo que ha sido hasta el día de hoy, que seguimos en teletrabajo, en dar un acompañamiento a la familia. Quiero quedar claro en esto porque no sé si en Colombia el programa de primera infancia también hace lo mismo. Acá lo que son las técnicas de desarrollo infantil, tenemos un gran porcentaje que ya están capacitadas como tecnólogas de desarrollo infantil, otras tienen licenciaturas de educación inicial o de educación primaria, están enfocadas para dar un acompañamiento a la familia. Lo que ellas hacen es guiar al padre y a la madre a cómo debe ser el desarrollo correcto del niño y de la niña. Es decir, cuáles actividades físicas o cognitivas o lúdicas van a aplicar con los niños y con las niñas. Es diferente a lo que hace un CDI, un Centro de Desarrollo Infantil, que en el Centro de Desarrollo Infantil las técnicas son las que de manera directa propician el desarrollo del niño y de la niña mediante las actividades. En cambio, en los de creciendo con nuestros hijos o de atención domiciliaria, las técnicas cumplen un rol de guías o de facilitadoras. No intervienen directamente en el desarrollo, pero acompañan o aconsejan para que el niño y la niña se desarrollen de manera correcta. Y en caso de que ellos vean algún o noten alguna alerta, inmediatamente comunican a la unidad de trabajo social para que el equipo técnico de psicólogo, trabajador social o en este caso, si es necesario, un terapeuta físico o un terapeuta ocupacional intervengan. Lamentablemente, solo hay un equipo por todos los 10 cantones, así que es muy difícil que los casos se atiendan de manera inmediata o se dé una prioridad, ya que cada caso va a ir poco a poco al ser solo un equipo, pero se procura o el equipo procura dar la atención de la mejor manera y dar un seguimiento adecuado. Igual, las otras unidades que se tiene acá en el distrito, porque aparte se cuenta con lo que son programas de adulto mayor, programas de discapacidades, programas de protección especial y un programa de erradicación del trabajo infantil, todo se trabaja de manera coordinada. Y en caso de que alguna de las otras unidades observar alguna alerta, algún caso de violencia, algún caso de maltrato o algún caso de negligencia de las familias, reportará de manera inmediata para la intervención. Eso es lo que nosotros tenemos realmente enfocados en el programa de primera infancia acá en el Ecuador y eso es lo que hemos realizado la investigación realmente. Esperamos que ya concluya lo más pronto posible lo de la pandemia, lo de la cuarentena que realmente tanto nos ha afectado. Algunos, algunas compañeras facilitadoras o técnicas de Creciendo con Nuestros Hijos fallecieron por el COVID durante el trabajo, entre la entrega de los kits de alimentación. Eh, Hicimos un trabajo bastante grande y profundo
Aunque respetamos las medidas de bioseguridad, algunas fallecieron, otras se enfermaron y se recuperaron, pero lo hicimos por el bienestar de los niños y de las niñas y intentando lo mejor realmente. Aún así hubo muchos fallos, creemos que debemos progresar, pero debemos esperar a los nuevos lineamientos del nuevo presidente para ver si el programa continúa o finaliza, porque él estaba queriendo crear un nuevo programa que se llama Erradicación de la Desnutrición Infantil. Entonces, probablemente ese programa se elimine y se cree uno nuevo. Creo que ya me pasé los 15 minutos, porque creo que empecé 2 y media, no sé, o si está bien, continúo. Tengo un minuto. Ya. Bueno, entonces yo quiero concluir de la siguiente manera. El programa implantado durante la pandemia tuvo un porcentaje de aceptabilidad del 77%, lo cual no es muy bueno, pero es bueno. Logramos disminuir la tasa de desnutrición de los niños y de las niñas durante el confinamiento. Hemos hecho un buen seguimiento. Nos gustaría realmente tener conocimiento de los programas que aplican en Colombia, en especial del desarrollo psicológico de los niños y las niñas, compartir experiencias. Últimamente estaba yo en el seminario de la Claxo de primera infancia, entonces ahí tuvimos algunas experiencias que compartimos, pero igual tengo algunas dudas de Colombia, cómo la maneja para poderlas implementar en nuestro distrito, porque yo creo que lo más importante es la retroalimentación. ¿Qué salió mal en nuestro proyecto? Ustedes lo hicieron muy bien, nos ayudan, nosotros lo mejoramos. O quizás ustedes necesitan información del proyecto, nosotros les damos información y ustedes lo pueden aplicar. Es mucho para nuestros niños y nuestras niñas y las madres gestantes, que es lo más importante que tenemos ahora que cuidar. Bueno, eso sería todo. Agradezco mucho la apertura que nos han dado. Bueno, a mí y a mi compañera que lamentablemente no pudo asistir y les envío un saludo desde acá de Ecuador, que está haciendo un poquito de frío. Muchísimas gracias. Gracias, Brian. Muchas gracias. Para nosotros también es una cosa súper importante escuchar experiencias, porque sabemos también que ustedes han recorrido un camino importante en el asunto de la atención a la primera infancia y bueno, creo que hay cosas como que podemos compartir. Entonces agradecemos mucho tu participación. Cris. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como hemos venido dialogando y reflexionando, creemos y nos estamos dando cuenta de que los contextos desiguales inciden estructuralmente en el desarrollo de los niños y las niñas. A continuación vamos a escuchar una ponencia titulada Programa P, Desarrollo Infantil Temprano, una posibilidad de acortar brechas de desigualdad para los padres migrantes. La ponente es Cristina Álvarez Vargas. Adelante. Se quedaba como un poquito raro que yo me presentara a mí misma, ¿no? Entonces, bueno, este es un trabajo que hemos venido desarrollando en asocio entre la Fundación CINDE, en la que yo trabajo, y eh, una organización que se denomina Promundo Global y que trabaja con temas relacionados con formación de padres, hombres en temas relacionados con crianza y cuidado. Entonces, quiero contarles la primera parte así de manera como muy formal y leérselas y después contarles qué ha venido pasando en la implementación de este programa. Entonces, la evidencia sobre la participación de los padres hombres en la crianza es vasta con relación a los efectos que ésta tiene sobre el desarrollo infantil temprano. A pesar de ello, las estadísticas mundiales nos muestran claramente que son las mujeres quienes mantienen esa tarea de cuidado principalmente a los niños y a las niñas en sus primeros años de vida. De hecho, se duda que los hombres padres tengan las capacidades para poder hacerlo. El programa Paternar más Desarrollo Infantil Temprano, que desarrolla la Fundación CINDE en asocio con Promundo para Colombia, se enfoca específicamente en la promoción de la crianza positiva y la participación de padres hombres en el desarrollo integral del recién nacido y de la primera infancia. El enfoque que lo sustenta evidencia que la participación activa y corresponsable de padres hombres en la crianza y el cuidado está asociada con el desarrollo integral y saludable de los niños y las niñas y con un mayor bienestar emocional y social, así como la disminución de situaciones de violencia intrafamiliar. Este programa se centra en las necesidades socioemocionales y psicológicas de los niños y niñas de 0 a 5 años, a través de la participación de los hombres y sus parejas en un proceso de reflexión crítica sobre lo que significa ser un padre que ejerce la equidad de género. Una particularidad que tiene para el contexto colombiano la adaptación del programa
es que está dirigido a familias en situación de desplazamiento y migrantes venezolanos, las cuales han tenido experiencias atravesadas por la desigualdad, la falta de oportunidades, el desarraigo y el habitar espacios hostiles que acentúan desigualdades y discriminación. En este panorama, los derechos de madres, padres y sus hijos e hijas son vulnerados, lo cual aumenta las posibilidades de reproducir y perpetuar ciclos de violencia y prácticas que afectan el desarrollo integral de la primera infancia. Más puntualmente, las familias migrantes tienen que vivir las consecuencias de las tensiones emergentes con la población local, aún más cuando comparten situaciones de vida similares y se ven obligadas a competir por recursos y servicios en condiciones de desigualdad e inequidad. Muchas de las familias migrantes en condición de irregularidad viven en áreas urbanas marginalizadas y con escasez de servicios y seguridad social. A esto se le suma el hecho de que el acceso que tienen estas poblaciones a programas sociales y de desarrollo sobre género, paternidades y demás es escaso en comparación con el acceso que pueden tener otras poblaciones en condición de vulnerabilidad, pero que son del país receptor. Por tanto, el programa Paternar es una excelente oportunidad para avanzar en la construcción de comunidades con equidad y justicia de género, así como con una perspectiva de justicia social. En el marco de este programa emerge entonces una pregunta sobre las experiencias de crianza de padres hombres migrantes y cómo ellas van configurando nuevas masculinidades que a su vez contribuyen al cierre de brechas de desigualdad. Antes de continuar con lo que significa el abordar estas experiencias de crianza, unas palabras sobre el asunto de migración en Colombia. Hay muchos estudios relacionados con esta de países y escuelas que han tenido una tradición importante en sus suelos sobre lo que significa la experiencia migratoria. Casos como el de México o países centroamericanos como Guatemala o El Salvador pueden dar cuenta de ello y han creado grupos académicos que han estudiado a profundidad dicha experiencia y las implicaciones que tiene tanto para los países expulsores como para los receptores y en medio para las personas que migran. Puntualmente se encuentra el Colegio de la Frontera Norte de México, que por casi 30 años ha estudiado este fenómeno, específicamente en la migración entre Estados Unidos y México, desde una perspectiva multidisciplinaria, evidenciando la manera como muta este fenómeno en la medida en que muta también las condiciones sociales, políticas y económicas de las naciones involucradas, como por ejemplo el llamado giro a la derecha de países como Estados Unidos en el gobierno Trump. Sin embargo, en nuestro país no hemos tenido una tradición de estudios en migración, entre muchas otras razones porque Colombia se había constituido históricamente como país expulsor más que receptor, hablando exclusivamente de migración externa y no de la interna, que es otra línea de estudio y tiene que ver con toda nuestra condición de conflicto armado. Históricamente nos hemos configurado como un país con altos flujos migratorios, siendo Venezuela uno de los principales destinos en el periodo del 50, de 1950 a 1980, dado el crecimiento económico del país vecino, el mantenimiento de lazos familiares y culturales, así como el deterioro de las condiciones de seguridad en nuestro país. Este es un proceso que se ve revertido dadas las condiciones actuales de seguridad, dadas las condiciones actuales de Venezuela, en el que en la última década, en el decir del huidor, huyen masivamente sus ciudadanos y ciudadanas por culpa del desabastecimiento de alimentos, productos básicos, medicamentos y de la hambruna, haciendo evidente como estrategia de supervivencia la migración de carácter forzado como búsqueda para preservar la vida de sí mismos y de sus familias. Entre 2015 y 2018, en Colombia la migración se ve como una situación de coyuntura y se puede observar una intervención política limitada y desarticulada, caracterizada por la expedición de alguna normatividad para la atención de migrantes sin que ésta esté articulada a una política pública que involucre todas las aristas de un fenómeno tan complejo como la migración y que permita una atención integral a estas personas. En los dos últimos años, es decir, 2019 y 2020, esta situación se ha agudizado. Para agosto de 2020, hablábamos de más de 1,5 millones de venezolanos en todo el territorio nacional, principalmente en ciudades como Cúcuta, Barranquilla, que son fundamentalmente fronterizas, Cali, en el paso hacia Ecuador, Medellín y Bogotá como ciudades que están en el centro, pero grandes ciudades que de alguna manera ofrecen, entre comillas, mayores oportunidades, esto según datos de Migración Colombia. Todo esto en medio de cierres y aperturas de la frontera y una relación bilateral bastante fracturada. Con la llegada de la pandemia, nuevamente se cierran los 7 pasos fronterizos habilitados entre Colombia y Venezuela de manera permanente. Todo esto confluye en una situación de inatención estatal importante para la población migrante, lo que genera una situación de retorno masivo a Venezuela como una medida de supervivencia y respuesta a las precarias condiciones que atraviesan.
Esto se ve agudizado por la crisis social y económica que sale aún más a flote con las medidas restrictivas para mitigar los efectos de la situación sanitaria derivada de la pandemia. Y entonces se agudizan aún más, si se puede, las desigualdades y las brechas, porque aunque suene paradójico, las comunidades a las que llegan estas personas también están precarizadas, pero en una escala ficticia los migrantes llegan a ocupar el peldaño más bajo aún. Entonces, ¿con qué nos hemos encontrado en el programa? Nos hemos encontrado justamente con que esta precarización a la que llegan, eh, las, las, los, las ocupaciones típicamente que habían sido asumidas por las familias con mayores condiciones de precariedad, ya no son asumidas por los colombianos, sino por los venezolanos. ¿Sí? Entonces, por eso les decía ahora que es como en una escala ficticia, ellos llegan a ocupar los espacios más bajos de eso. Pero también nos hemos encontrado con conversaciones muy interesantes de colombianos y venezolanos en este ámbito del programa P, donde hemos visto que trabajar en temas que involucren a la primera infancia con las familias, en el reconocimiento de esas formas tan diversas que tienen de enfrentar la tarea de la crianza, sus particularidades, sus apuestas, sus temores, en fin, tienen resultados que van más allá de la familia misma. Nos permiten encontrar también esta dimensión que hemos denominado como una dimensión ético-política de la crianza, porque es la oportunidad de pensar en el cuidado del otro, no como un extraño, no como un extranjero, no como un migrante que viene y ocupa un lugar que me pertenecía, sino como otro que está en condición de necesidad y que finalmente puede trabajar o podemos trabajar mano a mano. En una primera exploración que hacíamos con estas poblaciones el año pasado, nos sorprendíamos muchísimo encontrando unas conversaciones muy interesantes alrededor de la xenofobia por parte de los colombianos. Entonces ellos decían, nosotros les hacíamos la pregunta específica, venga, si vamos a hacer un trabajo con padres, hombres, sobre temas de crianza y cuidado, con familias con estas dos características, desplazados internos del conflicto armado en Colombia, inmigrantes venezolanos, ¿deberíamos trabajar juntos o deberíamos trabajar separados? Y ellos inmediatamente nos decían, no tiene sentido separarnos. No tiene, porque lo que va a hacer eso es acrecentar aún más toda esta mirada xenofóbica que se tiene sobre el venezolano, y todo lo contrario, necesitamos es tejer puntos de encuentro, porque además sabemos que compartimos experiencias, compartimos miedos, frustraciones, pero también esperanzas y posibilidades en lo que significa criar a los niños y a las niñas y enfrentar la tarea en contextos tan adversos como los que tienen ellos cuando llegan aquí, o como los que tuvimos nosotros cuando nos desplazaron de nuestros territorios rurales, absolutamente diferentes a una ciudad como Bogotá, y llegamos nosotros aquí. Entonces nosotros tenemos esa experiencia, y esa experiencia nos podría facilitar justamente esta conversación, más desde el lugar de la identificación que del señalamiento o de ese trato del extraño como se ha concebido en las sociedades actuales el migrante. También nos hemos encontrado con padres migrantes venezolanos muy interesados en participar en estos procesos de formación, y tengo que decir que incluso más interesados que los colombianos. O sea, pareciera un poco como la intención de estar aquí implica como un comenzar de cero. Y si ese comenzar de cero involucra la posibilidad de pensarme sobre mi lugar de papá en la familia, pensarme en cosas en las que además nunca había pensado, pues es como aprovechar una oportunidad que me están dando de crecer como familia que nunca antes había tenido. Insisto, no porque no existan este tipo de programas en Venezuela ni nada por el estilo, sino porque es una mirada en torno a un nuevo comenzar, como a un caminar de una manera distinta como familia en un lugar, digamos, ajeno. Hay unas disputas reales por espacios de trabajo informal que no podemos negar, pero eso hace parte también de unos asuntos estructurales. Esto no responde a una cosa particular del venezolano, del colombiano, sino que responde justamente a una inacción estatal respecto a esas situaciones de orden estructural que han aquejado a muchas personas, a millones de personas en este país durante mucho tiempo, y que ahora simplemente los venezolanos se suman a esa precarización. También nos encontramos con unas relaciones mucho más armónicas de lo que uno mismo se imagina. Digamos que también hay un imaginario, pero nos encontramos con experiencias de convivencia interesantes entre familias colombianas y venezolanas, muy, de alguna manera, unidas desde esta identificación sobre lo que significa criar
a hijos y a hijas pequeñas. También nos encontramos con prácticas y experiencias de crianza muy cercanas a nuestras propias prácticas y experiencias. No somos tan distintos como creemos. El hecho de que pertenezcamos, hayamos nacido y tengamos una trayectoria diferente no nos hace tan diferente en la manera como asumimos justamente estos asuntos. Una valoración de la función paterna, de la participación del padre hombre venezolano en la crianza de sus hijos e hijas, que va mucho más allá de lo que pudiéramos haber imaginado, incluso porque en muchas ocasiones, por la misma situación migratoria, los papás son los que asumen el cuidado de los niños porque las mamás no han migrado todavía, o porque cuando llegan, incluso con las mamás consiguen más rápidamente trabajo que los papás. No, o sea, claramente no en situaciones pues también muy precarias, pero finalmente las mujeres son las que a veces logran emplearse más rápido, entonces los papás llegan a un lugar que además es desconocido de cero, pero también asumir un rol completamente nuevo para ellos, que es el rol del cuidado. Y finalmente, pues situaciones estructurales que, como les decía, no tienen nada que ver con que tengamos una migración más grande. Son situaciones estructurales que vienen de vieja data en un país tan desigual como el nuestro. Entonces, para concluir, ¿qué creemos? Creemos que este tipo de programas, como muchos otros que sabemos, porque además en esta exploración nos hemos encontrado con muchas cosas que ocurren en estos territorios como tan al margen del resto de la vida cotidiana de una ciudad tan compleja y tan grande como Bogotá. Creemos que un programa como estos puede aportar en el acortamiento de estas brechas, pero básicamente, y en esto quiero insistir, es como en esta mirada desde lo ético-político en el sentido de acoger al otro que llega en una condición difícil, en una condición compleja, en una condición además de una gran incertidumbre, y encontrar también en estos espacios y en estos grupos personas que dicen, yo llegué de la misma manera, no importa que no haya llegado de otro país, llegué de otra ciudad y fue igual o peor. Entonces acoger, esa idea de acogida que plantean Melich y su grupo, me parece que es una potencia muy importante de estos espacios, que aún en situaciones de mucha dificultad encontramos maneras de abordar temas que convocan a las personas en torno al cuidado de sus hijos y de sus hijas, y se diluyen como estos límites tan complejos que nos ponemos los seres humanos en términos territoriales, en términos de nacionalidad, en términos de procedencia, para pensarnos que hay unas tareas que finalmente como humanidad nos convocan, y esas tareas como humanidad que nos convocan tienen fundamentalmente que ver con lo que significa el cuidado a la primera infancia. Eso era lo que quería compartirles. Muchas gracias, Cristina. Y bueno, para cerrar esta primera ronda, me tomaré la palabra para realizar algún tipo de comentario que permita articular un poco lo común que hemos venido dialogando, exponiendo. Y bueno, me gustaría retomar como una frase de la primera ponencia, y es que existen diferentes tipos de brechas a nivel estructural, contextual y a nivel de los agentes, que de una u otra manera van a influir, ¿cierto? Y van a tener unas consecuencias en los niños y las niñas de la primera infancia. Y que a partir de las investigaciones, los programas y las políticas públicas, nosotros y nosotras como investigadores, académicos o profesionales de la educación, de la salud, entre otros sectores, le apuntan a diferentes tipos de, como decirlo, de blancos para acortar estas brechas. Encontramos uno en la educación, pero hay una característica que ha unido a estas tres ponencias, y más que características voy a decir categoría. Esta categoría es el cuidado desde la salud, el cuidado desde el rol del padre, pero también el cuidado que se ejerce desde los profesionales, en este caso de la ponencia que nos comentaba Brian en el Ecuador. El cuidado, al parecer, es una categoría de la cual podemos nosotros y nosotras vislumbrar y trabajar articuladamente con el fin de empezar a reducir estas brechas. Voy a dejar hasta ahí y vamos a continuar con las siguientes ponencias, y al final, si ustedes gustan, podemos abrir una sesión de preguntas. Adelante, Cris. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a escuchar a Valentina Maya Rodríguez con su... Valentina todavía está por aquí. Sí, Sí, señora. con su ponencia, perfecto, Infancia y Memoria, prácticas de aprendizaje del tejido artesanal. Adelante, Sí, Valeria, señora. tienes 15 minutos hasta las 3:20. Valentina, ¿sí?
Vale. Ya, Sí, ya señora, Valentina. tengo una presentación acá que les voy a compartir. Ahí ya están viendo mi pantalla. Sí, se ve. Bueno, me presento, mi nombre es Daniela Valentina Maya Rodríguez, soy estudiante de la licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Hoy les voy a presentar mi ponencia titulada Infancia y Memoria, prácticas de aprendizaje del tejido artesanal. Bueno, esta ponencia surge de un proyecto de investigación apoyado por el Grupo de Investigación Filosofía, Sociedad y Educación y bueno, que es un proyecto que está en curso y se desarrolla en la región del Alto Ricaurte, en Boyacá. Es una región que está compuesta por 13 municipios, entre ellos Arcabuco, Moniquirá, Ráquira, Santana, Villa de Leyva. Y todos estos municipios son reconocidos porque son centros turísticos y también son conocidos porque la mayoría de personas utilizan y, bueno, son artesanos, algunos tienen fábricas o talleres de prendas y de producción textil, tales como ruanas, guantes y algunas prendas que son tradicionales de esta zona. Bueno, con respecto al proyecto de investigación, se titula Recuperación y visualización de prácticas, redes y expresiones del tejido tradicional en la región del Alto Ricaurte de Boyacá y tiene como propósito rescatar todas las tradiciones que rodean al tejido tradicional, encontrar las técnicas que utilizan los artesanos y con el aporte de técnica de herramientas digitales, lograr que todos estos conocimientos y saberes ancestrales no se pierdan y digamos que se continúe trabajando en fortalecer todos las prácticas que ellos ya tienen. Bueno, en este proyecto se fortalecen 3 líneas de investigación. La primera es pedagogía y pensamiento contemporáneo, la segunda es arte, estética y educación artística, y la tercera es apropiación social de las artes. Esta tercera es de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos y la UPTC tiene una alianza con dicha universidad. Bueno, en este proyecto también se busca realizar mapas vivos del tejido tradicional y crear unas bases de datos sistematizadas en las que se pueda dar cuenta de todas las técnicas y los conocimientos que tienen los artesanos para lograr así realizar unos recursos que sean digitales, interactivos, que puedan mostrar todo el proceso que hay en la producción textil y que a la vez sean una muestra de la producción artística que se da en esta zona. También se busca promover la producción textil que sea ética, amigable con el medio ambiente y responsable. Y por otra parte también se busca crear ciertas redes cartográficas en las que la comunidad como protagonista en este proyecto contribuya de una participación activa y se pueda dar cuenta de la ubicación de los talleres, qué técnicas utilizan los artesanos, etc. Bueno, en cuanto a la comunidad, a la población, vamos a trabajar. Bueno, estamos trabajando. En realidad este es un proyecto que no ha culminado, es un proyecto que está en curso y, bueno, hemos realizado algunos encuentros con la comunidad con el objetivo de mostrarles el proyecto, los objetivos, y ellos siempre han estado dispuestos a colaborarnos. Son aproximadamente 60 artesanos, hilanderas y tejedores de Villa de Leyva.
Y bueno, se busca que ellos sean investigadores activos, partiendo de las necesidades y de las prácticas que ellos ya realizan, y nosotros seamos como un puente y una manera en la que seamos un equipo. Bueno. La metodología que vamos a realizar es de tipo cualitativo, con énfasis en la investigación-acción. En esta contamos con 3 fases. La primera es la situación a investigar, en la que se define qué tipo de problemática existe, y en este punto está la posible pérdida de todos los conocimientos y saberes que tienen los artesanos. En el segundo punto es el trabajo de campo, en el que se realizan entrevistas estructuradas y semiestructuradas con el fin de recolectar información y posteriormente poder organizarla. Nosotros nos encontramos actualmente en este punto, y como tercero está a realizar un análisis de todo el trayecto de la investigación, que tiene como énfasis en el trabajo con la comunidad y realizar cierta interpretación sobre las entrevistas, que son una parte fundamental en nuestro proyecto. Bueno, ahora sí, la ponencia como tal ha buscado conocer cuál es la infancia de los artesanos. Siempre que nos referimos a infancia solemos pensar en niños, en personas pequeñas, en una etapa de la vida. Y bueno, precisamente en mi ponencia yo quiero compartir con ustedes una parte de, digamos, del tiempo iónico, que es una manera en la que los griegos se referían al tiempo. Bueno, una de las tantas, por ejemplo, también se referían al tiempo del cronos, que es el tiempo secuencial, el tiempo sucesivo, y por otra parte está el tiempo iónico, que se refiere más al tiempo de la experiencia, de la intensidad de los momentos, un tiempo que es eterno, que permanece, y es un tiempo que nos permite tener cierta relación con la infancia, porque al pensar en la infancia pensamos en cierta temporalidad, y con esta ponencia queremos rescatar la infancia que cada uno tiene, y en este proyecto específicamente con la infancia de algunos artesanos, partiendo de la idea que la infancia no es solo algo cuantificable, no se mide, y es algo más que una etapa. Como lo menciona Walter Cohen en el proyecto de filosofía para niños, es un estado. Se refiere más a los nuevos inicios, a un inicio perpetuo, algo que inicia, pero no necesariamente algo que culmina en cierta etapa. Por eso es importante preguntarnos, cuando se habla de primera infancia, si, digamos, va de 0 a 6 años, de 0 a 7 años, si ya a los 8 ya no hay infancia, o qué tipo de infancia hay. Bueno, y por esto me gustaría compartir un fragmento de Walter Cohen, que nos menciona que la infancia es un constante renacer, es un inicio perpetuo. La infancia es ante todo una forma de habitar el presente, sin importar cuál sea su edad. Vivir en la infancia invitando a quienes la perdieron, a quienes la olvidaron o la perdieron, a recuperarla o a reinventarla. Bueno, en cuanto a las entrevistas, encontramos varios relatos contrastantes y muy bonitos. Fue una experiencia maravillosa lo que hemos trabajado hasta ahora. Encontramos, por ejemplo, el relato de la señora Berta Saavedra, que ella nos comenta que la primera relación que tuvo con el tejido fue por su papá,
porque su papá le enseñó cómo se tejía, y ella dice que ella ahora se dedica ella tiene su propio taller y se dedica a la hilandería, y ella dice que ella genera una relación muy profunda con cada producto que ella construye, y ella habla de que es incluso filosófico como ella menciona que en cada producto, que en cada diseño que ella realiza, está la vida misma de ella. Y que al momento de ya, digamos, de vender ese producto o que ya pase a las manos de otra persona, a ella le cuesta despegarse de eso, porque ella mencionaba que eso siempre le recordaba a su niñez, que siempre pensaba en cómo ella había aprendido eh, em, a hilar y a tejer. Bueno, también encontramos algunos relatos en los que la experiencia no fue tan agradable, en que, digamos, les obligaban de cierta manera a, a aprender porque ya era una tradición que se tenía en la familia, y hoy en día esas personas continúan en esta labor porque les gusta, porque encontraron un encanto en este trabajo. Eh, bueno, también encontramos otro relato que les quiero compartir. Bueno, bueno, esta ponencia también rescata la importancia que tienen las memorias individuales y colectivas, entendidas como la forma en la que cada persona construye y recuerda eh, cada experiencia que tuvo desde su infancia, y por otra parte las memorias colectivas en las que una comunidad recuerda cierto evento, y por eso es importante también la manera en la que nosotros resignificamos esas experiencias, y cómo al mirar hacia el pasado podemos ver con otros ojos y con otros sentidos. Encontramos también que las memorias son importantes en la transmisión oral de los saberes y de los conocimientos, y, y cómo es importante para que estos saberes no se pierdan. Y, y por eso es importante que la memoria estudia tanto individual como colectivamente, permite que las prácticas, las vivencias, las representaciones y y los trayectos del sujeto sean recordadas, sean reconstruidas, reflexionadas, y con eso también sean resignificadas. En cuanto al relato de la señora María Cuadrado, que ya autorizó que divulgáramos su información y, y su imagen, eh, ella nos cuenta que su niñez fue muy linda. Dice: crecí con mis 7 hermanos en una casa donde habían muchos animales, cabros, conejos, vacas, cerdos, ovejas. Recuerdo que siempre jugábamos mucho y yo era una niña muy alegre. Vivía con mi abuela y mi mamá. Ellas me mostraron cómo se hilaba la lana y cómo se motilaba la oveja. Aunque en ese entonces yo era muy pequeña y yo no podía hacer eso todavía, pero sí aprendí a hilar y a torcer la lana. Mi mamá nos hacía la ropa a nosotros, sus hermanos. Recuerdo que mi abuelita me hizo un vestido completo en lana, todo a máquina, porque en ese tiempo no habían máquinas ni nada. Desde niña me ha gustado hilar. Siempre me ha gustado tener la oportunidad de crear cosas con mis propias manos y ser independiente. Bueno, me gustaría terminar la ponencia hablando sobre la importancia que tiene rescatar las narrativas y las historias que evidencian cómo desde la infancia algunos artesanos han aprendido cosas que aún trabajan y que aún le recuerdan ciertos sentimientos y emociones, y cómo todo eso perdura en el tiempo, y la familia, que es parte fundamental en todo el aprendizaje del tejido artesanal, y cómo
Todas estas tradiciones son importantes debido a que permanecen en la memoria tanto individual como colectiva y que configuran la manera en la que se vive y se evocan los inicios en esta experiencia. Y bueno, yo considero que también cuando se piensa la infancia desde otras temporalidades, desde otras maneras de habitar la infancia, eso también influye en nuestra práctica y en nuestra relación que tenemos con nosotros mismos, con nuestra propia infancia, aunque ya tengamos 20, 30, 40 años, y, eh, y como esto también influye con la manera en la que nos relacionamos con los niños, las niñas, las juventudes y otras personas. Gracias. Muchas gracias, Valentina. Muy, muy bonita tu presentación, además los relatos súper chéveres, ¿no? Bueno, vamos a darle paso a Paulín Ochoa León. Ella nos va a compartir una ponencia denominada Buenas prácticas de educación de emergencias, porque la educación no puede esperar. Adelante, Paulín, bienvenida. Hola, buenas tardes para todas y para todos. Yo soy Paulina Ochoa León y quisiera compartirles en esta ocasión, bueno, primero quisiera empezar por compartir la pantalla, pero no está habilitada, no sé si sea posible que me ayuden habilitándolo, porque intento darle compartir y no me deja. No, pero tiene que ser alguna cosa de tu configuración porque todos han compartido, todos hemos compartido sin problema y sin que se requiera ninguna autorización. A ver si... A ver, También si quieres nos puedes compartir tu presentación al correo y te la presentamos si necesitas. Ahí se está viendo. ahí está, perfecto. Entonces, de nuevo, buenas tardes. Trabajo para World Vision Colombia y quisiera compartir en este espacio un proyecto que hemos tenido financiado por el Fondo para la Educación en Emergencias, el Fondo ECW, que es Education Cannot Wait. Y quiero compartirles como una de las buenas prácticas que hemos tenido desarrollando este proyecto, tanto en Norte de Santander como en La Guajira. Este es un documento escrito a varias manos, por lo cual quisiera reconocer el trabajo de mis colegas que han trabajado en él y que a partir de sus aportes, de su experiencia y del trabajo realizado en campo, pues han contribuido a lo que les voy a compartir en este momento. Sí, Paola, si quieres abrir tu cámara un momentico para... Creo que se abrió un micrófono. Perfecto. Entonces, la niñez, voy a comenzar. La niñez migrante venezolana ha sido una de las poblaciones que más riesgos y vulneraciones ha vivido, sin lograr aún la plena garantía de sus derechos por parte de los estados receptores. Colombia se ubica como el principal país receptor de población venezolana, con más de 1.825.000 personas radicadas en Colombia. Estos son datos de Migración Colombia para el 2020. Entonces, en ese contexto, como organización, advertimos que la falta de ingresos, alimentos, productos de higiene y acceso a servicios son los factores que más han afectado a la niñez migrante en el país. Este flujo de población proveniente de Venezuela, que crece de manera exponencial, hizo que el gobierno promulgara en el 2018 el COMPES 3950, con el fin de definir la política para la atención de la crisis migratoria. En este se establecen 43 estrategias a corto y mediano plazo en áreas críticas como la salud, la educación, el alojamiento, la atención de la niñez, las personas adolescentes y los jóvenes, entre otras. Pese a ello, las múltiples vulneraciones que enfrenta la población migrante exigen un monitoreo permanente de sus necesidades, especialmente en las zonas de fronteras, con el fin de colaborar en la transición hacia la estabilización mediante acciones que colaboren en el fortalecimiento institucional para una respuesta con base en lo estructural, como es el restablecimiento de sus derechos. Es en este sentido que se configura el contexto de este proyecto.
financiado, como les dije, por el Fondo Educativo de Educación en Emergencias, ECW, Education Cannot Wait, el cual tenía como un propósito desarrollar desde el enfoque de educación en emergencias acciones con comunidades e instituciones para el restablecimiento del derecho a la educación de calidad para niñas, niños y adolescentes en Maicao, en Riohacha y en Cúcuta. El proyecto contó con el financiamiento del Fondo Mundial para la Educación en Situaciones de Emergencia y se desarrolló con la colaboración y en consorcio con Save the Children, el Consejo Noruego para los Refugiados, Fundación Plan y World Vision. Este proyecto cerró el año pasado, cerró en 2020 y este año volvió a comenzar. Es un proyecto multianual, está para 3 años más o menos. Está pensado para 3 años. ¿Cuál fue el punto de partida? Para el equipo implementador, este proyecto implicó cómo responder a las necesidades contextuales que impedían el acceso de las niñas, niños y adolescentes a los procesos formales de escolarización, lo que llevó a comprender 2 asuntos críticos. El primero, que no se accedía porque la edad de las niñas y de los niños aspirantes con relación al grado escolar era mucho mayor a la establecida en el sistema de educación nacional. Y la segunda, quienes accedían tenían prolongados periodos de desescolaridad. Y era preciso generar las condiciones que permitieran establecer el vínculo social, afectivo y cognitivo con el fin de evitar el inminente abandono escolar o la deserción. Fue así como se acordó la implementación del modelo flexible de aceleración del aprendizaje avalado por el Ministerio de Educación Nacional, así como el programa de refuerzo escolar, cuyo punto de partida exigió el involucramiento de aliados estratégicos como las alcaldías, las secretarías de educación, los docentes y las autoridades indígenas para el caso de La Guajira. La perspectiva de la educación del proyecto se basó en la idea de educación de calidad para todas y todos, lo que significó entender que se requería movilizar un circuito estratégico basado en 4 premisas. La primera, movilizar el compromiso de las voluntades personales, institucionales, de autoridades municipales, familias, líderes comunitarios y estudiantes. De esta forma, se trabajó en disminuir los estereotipos sociales que promueven la exclusión social y la vulneración de derechos. La segunda premisa era orientar la disposición de recursos que hicieran en las aulas de las aulas un lugar de acogida y de protección para la niñez, con dotación de mobiliario, material pedagógico lúdico, recreativo, del que dispusieron las niñas, niños y adolescentes. Antes del inicio de la cuarentena, por ejemplo, las niñas y los niños tenían estas aulas dotadas, contaban con juegos, con materiales de aprendizaje, pero esto fue necesario ajustarlo justamente por el tema de la pandemia. Entonces ya las niñas y los niños no iban a estos espacios educativos y protectores, sino que más o menos las y los tutores llegaban a sus hogares, ¿no? Y entonces era importante, por supuesto, que el proyecto evolucionara a la par que salían nuevas medidas de confinamiento o nuevas medidas para la protección de las personas y prevenir el contagio como consecuencia de la pandemia. La tercera premisa tuvo que ver con fortalecer las capacidades de las y los docentes mediante estrategias pedagógicas sensibles a la población con la que trabajaban. Este hecho dio lugar al diseño de un curso virtual, un curso en la plataforma de Moodle, que llamamos Fortalecimiento de Herramientas para la Construcción de Espacios Seguros en las Escuelas, que permitió la formación y el acompañamiento en temáticas orientadas, por ejemplo, a la prevención de la xenofobia, violencias basadas en género, educación socioemocional, entre otras. Y la cuarta premisa fue la apropiación basada en la innovación tecnológica mediante el uso de nuevas tecnologías de la información y comunicación, como la entrega de tabletas y de radios solares, las tabletas en La Guajira y los radios solares tanto en La Guajira como en Norte de Santander. Ahora bien, después de esa comprensión de las necesidades, de los
ajustes que se debieron implementar como consecuencia del COVID-19, estos también significaron aprendizajes importantes para el proyecto, pero especialmente para nuestro enfoque de educación en emergencias. La mirada por la protección de los derechos como la forma de salvaguardar la dignidad humana de las niñas y de los niños hizo que las dotaciones individuales respondieran a las demandas inmediatas de la emergencia sanitaria. Las condiciones de vulnerabilidad aumentaron para muchas de las familias participantes del proyecto de ECW, ya que acatando justamente las medidas de aislamiento social, muchas de las madres, padres y cuidadores se quedaron sin una fuente de ingresos al no poder salir a desempeñar sus trabajos, que en la mayoría de los casos y en estos dos contextos se caracterizaban por la informalidad. De allí se estableció la entrega de kits de higiene, kits de alimentos y kits dignidad con el fin de aportar en la garantía del bienestar y las condiciones de vida digna para estas familias que por la emergencia sanitaria se encontraban expuestas a más riesgos de protección, sobre todo para sus vidas, ¿no? Entonces, la educación y el desarrollo de actividades de aprendizaje debieron adaptarse para dar continuidad de manera virtual en casa. Ello generó que las estrategias pedagógicas se orientaran a reconocer, motivar y acompañar las capacidades de padres, madres y cuidadores para acompañar los hábitos escolares. Por ello se optó por trabajar con material impreso para el desarrollo de las tareas en casa, reforzado por la orientación de los docentes a través de llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp. También a la entrega de materiales pedagógicos fueron acompañadas de paquetes de alimentos de primera necesidad. Entonces, en la fase de pandemia, el proyecto decidió darle gran énfasis al componente educativo del sector humanitario de agua y saneamiento, con un enfoque en la prevención de la propagación de la pandemia. ¿Eso qué quiere decir? Que tuvimos que incluir un módulo de capacitación para diferentes actores, incluidas niñas y niños, en la prevención del contagio a través de nuestra Coordinadora Nacional de WASH. Entonces, la idea era justamente en línea con los mensajes del gobierno, en línea con los mensajes de la organización, disminuir el contagio. La selección de las personas para estas capacitaciones se realizó con base en la intervención que hacen en procesos de higiene, agua y saneamiento en las escuelas, por lo que participaron personas de servicios generales, personas de área administrativa, pero también los cuidadores, como les dije, de las niñas y de los niños y en algunos casos las niñas y los niños. El objetivo del proceso de capacitación fue brindar herramientas para que estuvieran como mejor preparados y pudieran crear protocolos de bioseguridad para el momento en el que se decidiera retornar a las clases de manera presencial. En estas capacitaciones se brindaron los conocimientos necesarios frente a cómo usar estos kits de higiene, qué debían tener los kits de higiene, cómo tener acceso a saneamiento, con el fin de promover la prevención del contagio y aportar herramientas útiles para la construcción de protocolos de bioseguridad, ¿no? Que justamente por el contexto eran tan urgentes. Ahora bien, me gustaría centrarme en una de las fases del proyecto. Paulina, queda un minuto para que termines, por favor. Por Dios santo, entonces creo que voy a ir a las lecciones aprendidas directamente. Lo siento, creo que me extendí bastante. Entonces voy a pasar a las lecciones aprendidas. Entonces, para la aplicación del proyecto hubo diversos desafíos que afectaron su desarrollo. Me gustaría compartirles como diferentes imágenes. Entonces voy a pasar rápidamente con ella para centrarme como en los desafíos que enfrentamos en este proyecto. Discúlpame, Paulín, es que estamos viendo solamente la primera diapositiva. Ay, sí, ok. Sí, de pronto. Es que ahorita estoy en misión en Providencia y la conexión a internet Ok, perfecto.
presenta muchos retos, por eso no puede compartir la cámara, porque si comparto la cámara se cae la señal. Entonces, Ya, no te preocupes. les puedo compartir la presentación porque justamente tiene como unas fotos súper bonitas del proyecto donde están las niñas y los niños con los tutores del proyecto en diferentes actividades. Aquí aparecen en una ranchería, por ejemplo, en La Guajira, pero también aparecen como otros espacios donde se muestra un poco como ese ajuste que fue necesario hacer el proyecto en el contexto de pandemia, ¿no? Entonces, pues hablándoles rápidamente de los retos que tuvimos, pues la pandemia fue como el mayor de los retos porque este proyecto estaba pensado para espacios presenciales, para aulas donde las niñas y los niños en extra edad, a partir de un modelo flexible, pudieran nivelarse y entrar a la educación formal. Entonces, como consecuencia de la pandemia, fue necesario como ajustar todo el proyecto para que las niñas y los niños tuvieran en sus hogares, por ejemplo, las guías, el acompañamiento de las y los docentes o de los tutores por medio de una llamada, un mensaje de texto, un acompañamiento virtual a través de los teléfonos, por ejemplo, de sus cuidadores. Acompañar a sus cuidadores para darles herramientas para acompañar a las niñas y a los niños. Adicionalmente, si bien es un proyecto de educación en emergencia, cómo acompañar a sus cuidadores para que las niñas y los niños tuvieran alimentos en el hogar, puesto que, como ya les dije, muchos estaban en espacios informales de trabajo. Entonces, pues como en la pandemia todo esto pues se vio truncado. Entonces era necesario también acompañar a las familias para que tuvieran acceso a kits de higiene, a alimentos básicos, que eran necesarios para poder garantizar que las niñas y los niños no dejaran el estudio, ¿no? Para que no hubiese una deserción. También el reto en La Guajira fue, por ejemplo, la conexión a Internet. Entonces, entregarles tabletas con los contenidos cargados para que ellas y ellos pudieran continuar su estudio, ¿no? Entonces, como que el gran reto del proyecto fue justamente la pandemia y todos los ajustes que fue necesario hacer para poder darle a los cuidadores herramientas, que las niñas y los niños siguieran en el proceso de nivelación para entrar a la educación formal, pero también a los docentes, a las instituciones educativas, en 3 temas centrales: la prevención de la xenofobia, la prevención de las violencias basadas en género y aprendizaje socioemocional. Entonces, creo que a partir del trabajo dedicado de los tutores y el acompañamiento a las niñas y a los niños, gratamente casi el 90% de ellos entraron a la educación formal. Muchísimas gracias y lamento las fallas tecnológicas. Nada de problema, Paulín. Gajes del oficio en esta situación, que además nos permite estar en lugares muy distintos y estar de todas maneras aquí. Muchas gracias por tu intervención. Voy a darle entonces la palabra a Nini Joana Bustos, inclusión de escolares extraedad del programa Volver a la Escuela, a la educación media de aula regular en el Colegio Restrepo Millán, una sistematización de experiencias. Adelante, Nini Joana. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, señora. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir la presentación. Ay, esto que se pasó. Perdón, qué pena. Bueno, mi nombre es Nini Joana Bustos, soy docente del programa Volver a la Escuela del Colegio Restrepo Millán de la localidad Rafael Uribe Uribe de la ciudad de Bogotá. Llevo trabajando 5 años en el programa Volver a la Escuela, que hace parte del programa de modalidad flexible de la Secretaría de Educación. Este
Esta investigación la realicé a partir de mi especialización y de mi maestría, y también a esas dudas que van surgiendo como docente del mismo programa y de esa misma necesidad de investigar, de qué se puede hacer más allá dentro del programa Volver a la Escuela como docente. Esta investigación se llamó Proceso de Inclusión de Escolares Extra Edad del programa Volver a la Escuela a la Educación Media de Aula Regular en el Colegio Restrepo Millán, Sistematización de Experiencias. Muy ligado a lo que nos estaba hablando ahorita la compañera, la anterior ponente. Este es un programa, no sé si la siguiente diapositiva se ve. Sí, se ve. Listo. El programa Volver a la Escuela, también llamado VAE, lo llamamos así dentro de la institución, es un modelo que busca, o es una estrategia que busca nivelar a los estudiantes en extra edad en un año lectivo. ¿Qué trabaja? Trabaja chicos con extra edad. El nivel educativo que trabajamos son los procesos básicos, básica primaria, sexto, séptimo y octavo, noveno. El modelo busca apoyar a niños, niñas y jóvenes que están en extraedad con el fin de que amplíen su potencial de aprendizaje, permanezcan en la escuela y se nivelen para continuar exitosamente sus estudios, fortaleciendo la autoestima, la resiliencia y enfocándolos a construir su proyecto de vida. El Colegio Restrepo Millán, donde se realizó esta sistematización, bueno, como lo había dicho, está ubicado en la localidad Rafael Uribe. Se ubica dentro del proyecto social para la protección de la niñez y la juventud en la escuela. Está dedicado a trabajar por una cultura a favor de la infancia, adolescencia y juventud que garantice el efectivo ejercicio de sus derechos fundamentales, en especial el derecho a la educación, como lo establece la Constitución Política, la Ley General de Educación. ¿Cierto? Que donde se menciona la educación como un derecho para la persona y que se busca que haya un acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, a los valores, a los bienes de la cultura, en sí, a que los niños, niñas y jóvenes permanezcan en la escuela como algo fundamental para la vida. El programa Volver a la Escuela cuenta con un entorno normativo y pues está regido bajo las leyes y legislación que busca el Ministerio de Educación. Y de igual forma a lo que exige el Código de Infancia y Adolescencia, más que lo que exige, no, sino a lo que pretende, lo que busca el Código de Infancia y Adolescencia, ¿cierto? Que el Estado tiene esa responsabilidad de mantener y de garantizar las condiciones para que los niños y niñas desde su nacimiento tengan acceso a una educación idónea y de calidad, bien sean instituciones educativas cercanas a su vivienda o mediante la utilización de tecnologías que garanticen dicho acceso, tanto en los entornos rurales como urbanos. Bueno, también el Código de Infancia exige a los establecimientos educativos, con el apoyo de la Secretaría de Educación, la organización de programas de nivelación para los niños, niñas y jóvenes que presenten dificultades de aprendizaje o estén retrasados en el ciclo escolar. Entonces, este programa, dentro del manual de convivencia, lo dirigimos a niños, niñas y jóvenes vinculados o no al sistema educativo, cuya edad supera en 3 años la establecida para el grado de básica primaria y secundaria, al que aspiran o solicitan cupo. A niños, niñas y jóvenes con edades superiores al promedio escolar que nunca han entrado a la institución educativa, pero aún no son adultos. A niños, niñas y jóvenes que alguna vez entraron a la escuela, pero que por distintas circunstancias la tuvieron que abandonar, o aquellos que han padecido explotación que les ha impedido dedicarse a estudiar, o a los que tienen que realizar actividades de sobrevivencia por circunstancias económicas, sociales y afectivas que les han alejado de la motivación para completar su ciclo educativo. Y más aún a los que han sido víctimas de conflicto armado y violencia intrafamiliar y por esta razón dejaron la escuela. Entonces, el objetivo general de esta investigación fue analizar ese proceso de inclusión de estos escolares extra edad del programa Volver a la Escuela al aula regular del Colegio Restrepo Millán.
Entonces, esta investigación surge a partir de que como docente del programa, 5 años que llevo allá, se empezaron a ver unas problemáticas y unas circunstancias donde veíamos que los chicos que pasaban, que estaban dentro del programa y ya podían hacer su transición al aula regular de nuevo, es decir, en este caso, estaban en el programa Volver a la Escuela haciendo sexto, séptimo en un año, octavo, noveno en otro año, y ya a partir de esa etapa podían volver y retornar al aula regular para hacer décimo y 11. Se empezó a ver problemáticas en el sentido en que los chicos no estaban de pronto dando ese nivel que se requería a nivel académico y convivencial dentro del aula regular. Entonces, surge esa inquietud de en qué estamos fallando dentro del programa, no solamente desde la institución, sino también a nivel institucional, a nivel, político, a nivel de todo lo que tenga que ver con el funcionamiento de este programa. Entonces, esa inquietud buscó o pretendió encontrar esas falencias y esas dificultades que el programa de pronto no había dado aún respuesta a lo que se requería para de verdad hacer una nivelación efectiva y que los chicos de verdad pudieran seguir estudiando en el aula regular. Entonces, la extraedad, antes que de demostrar los resultados y pues lo que el proceso de la investigación, se considera como esa repitencia y situación de extraedad, donde pueden representar para los niños, niñas y jóvenes una lesión afectiva de consecuencias irreversibles. Generalmente el niño no tiene capacidad para pensarse como diferente en relación a los demás en cuanto a sus procesos de aprendizaje y como igual en cuanto a sus derechos y oportunidades. Por tanto, comienza a sentirse relegado del grupo, lo cual atenta contra su autoestima. Entonces, este problema de la extraedad es algo que no ha sido estudiado realmente ni ha sido dado en atención a lo que representa o a lo que podemos ir representando en un niño, niña joven, ser diferente porque no está en el grado escolar que se pretende, no está en el estado de conocimiento que se quisiera según la sociedad, según la educación, según su entorno. Entonces, ante esto, las investigaciones también que observé desde otros autores y otras personas muy interesadas en este tema, como lo dice aquí, en el ámbito educativo, cuando hacemos referencia a la extraedad como una situación no comprendida entre unos límites de edad, conviene analizarla como una situación que está fuera de lo normal, es decir, no ajustada a las normas fijadas con anterioridad por el sistema educativo en cuanto a las edades, como lo menciona Ruiz en el 2011. Entonces ahí llega esa pregunta también para decir, entonces realmente, ¿qué es ser diferente? Y si esto de no estar en el nivel educativo que se pretende va a ser un problema para la formación de un niño, una niña o un joven. Esta investigación entonces buscó los relatos de los chicos, tratando de percibir y de comprender qué pensaban ellos sobre el programa Volver a la Escuela, qué pensaban sobre esa transición que iban a hacer del programa al aula regular y cómo se pensaban ellos en ese mismo hecho de estar cursando 2 años en uno y realmente cuál era su proyecto de terminar el grado escolar o el bachillerato. Entonces se pudo observar que los estudiantes dentro del programa Volver a la Escuela son chicos con consumo de SPA, algunos tienen problemas de retentiva, tienen problemas, algunos no diagnosticados, otros sí, problemas cognitivos, muchos trabajan y por lo tanto también se les dificulta llevar una normalidad académica, y son realmente diferentes historias que se ven dentro del programa
y que deben ser atendidas con prontitud, como lo decía la compañera anterior, y que dentro del programa Volver a la Escuela se está intentando hacer eso, ¿no? Pero entonces, como todo, hay deficiencias, hay dificultades que se busca solucionar, pero también haciendo un llamado, ¿no? A esos entes que también tienen responsabilidad dentro de estos proyectos y que de alguna forma, de alguna otra forma, no están aportando o no están generando esas verdaderas alternativas que se necesitan para que un programa Volver a la Escuela sea efectivo como se quisiera. Dentro del programa, entonces, estos chicos argumentan la gran dificultad que se les presenta cuando pasan a un aula regular de nuevo. Dentro del programa Hacen 2 años en uno, nosotros como docentes tratamos de nivelarlas en todas las materias, de generar una atención en todos los niveles, pero entonces sí es complejo porque los chicos muchos también son repitentes, por lo tanto tratar de nivelar un estudiante en 2 años, perdón, en un año, 2 años escolares es un poco complejo. Entonces, los chicos se argumentan, por ejemplo, que necesitan o que les gustaría que dentro del programa de pronto se ampliaran el número de materias, que dentro del programa hubiesen más alternativas, por ejemplo, de visitas a museos, de salidas pedagógicas, más tiempo dentro del colegio también para complementar aún más las materias. Y en cierta forma también concluyen ese agradecimiento al programa por poder adelantar esos 2 años en uno. Bueno, como les decía, esto se hizo a través de entrevistas. El marco teórico que se utilizó fue inclusión, estrada, adolescente, educación media. Estas son algunas de las voces de los participantes y de los estudiantes que hablan sobre el programa Volver a la Escuela y sobre su retorno al aula regular. Todos ellos, como les decía, presentan diferentes relatos, narrativas de lo que les ha sucedido y también muestran cómo han sido en cierta forma abandonados por estos entes también que, no sé, no han dado o no han volteado a mirar todos esos niños, niñas que están aún desescolarizados, que por diferentes circunstancias no están en un aula escolar y que han sido ignorados. O sea, esa es la realidad. Hay muchos chicos que están fuera de la educación y han sido ignorados. Bueno, entonces estos son algunos de los relatos que los chicos presentan su estadía dentro del programa Volver a la Escuela. Agradecen mucho lo que se hace por parte de los docentes. Es para ellos complicado tratar a veces de ver una materia que no han podido entender durante 2 años, 3 años que han perdido, por la entender en un solo año. Entonces, el reto de los docentes es grande y eso es una de las conclusiones que obtenemos de este trabajo. Y pues el gran compromiso que tenemos con ellos, con los chicos. Entonces, acá los chicos también mencionan cómo ese pasar del programa al aula regular les ha sido complejo porque ya los profes de aula regular pues tienen más número de estudiantes y pues ellos también no pues tienen ese espacio tampoco para poderles brindar a ellos ese acompañamiento, esas asesorías. Entonces ahí como que se rompe ese trabajo que ha venido haciendo el programa y pasa a ser de pronto en cierta forma un problema para los profesores del aula regular, al encontrar chicos que pues todavía en cierta forma traen algunas cosas de sus años pasados y pues para los profesores sí es algo se les ha creado un conflicto también a ellos
a los estudiantes también, porque de pronto sienten como un nuevo fracaso, o sea, sienten que el programa les levantó su autoestima, el conocimiento, pero entonces vuelven a la aula regular y sienten que como que otra vez fracasan, que como que todavía no son lo que se espera. Entonces, esa es una de las problemáticas y de esta investigación que surge para mí, esa inquietud de qué hacer entonces para que estos chicos puedan nivelarse y tener esa total adaptación a la escolaridad. Estos son relatos, quiero colocarles un relato de una estudiante que tenemos este año. No sé si se escucha. Atrás yo entré a bachillerato, entré a mi grado sexto, pero pues después de 2 meses de que había entrado empezaron a haber problemas en la casa. Mi abuelo por parte de papá se enfermó y también por parte de mi mamá, pero pues el de mi papá estaba como no tan enfermo, pero el de parte de mi mamá sí estaba enfermo. Mis papás se la pasaban viajando, ir a mirar cómo estaba, que era una cosa y la otra, y pues así transcurrieron 2 años que fueron 2 años que perdí, que fueron 2 sextos, que yo perdí porque me encargaba de mis hermanos, los llevaba al colegio, y pues me quedaba con la otra bebé porque con ella todavía no estudiaba. Entonces yo me encargaba de ellos mientras que mis papás viajaban. Entonces por ese motivo yo perdí 2 años en el colegio. Bueno, entonces son... 3 años atrás yo entré a bachiller, 3 años atrás. Son diferentes relatos y testimonios que tenemos de los chicos y que a veces nosotros, los docentes, estigmatizamos a aquel niño que llega, que porque ha perdido años, entonces de pronto lo consideramos o ya le damos esa representación de que es un niño perezoso, que es un chico que no trabaja, que es alguien no comprometido, pero entonces evidencia uno que más allá de eso existen cosas que no han permitido que los chicos puedan continuar y tener una, entre comillas, una normalidad académica. Entonces, las conclusiones a las que llegué en esta investigación es que el programa cumple con su misión desde los docentes, orientación y directivas. Se hace un gran esfuerzo por parte de docentes, orientación y coordinación por cumplir con el propósito del programa. Se hace un llamado de reflexión a los entes, Secretaría de Educación, que hay debilidades que perciben los actores o protagonistas de la investigación en cuanto al programa, como falta de acompañamiento de los estudiantes después de haber salido del programa. Es como crear una figura, un tutor, un empalme, algo que pueda dar solución a ese tránsito de lo que se hizo en el programa de nuevo al aula regular. Acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños permanentes, habilitar más recursos donde se pueda acceder a salidas pedagógicas, museos, teatros, centros de interés, talleres continuos de prevención a la drogadicción y toma de decisiones ante el tema de la sexualidad. Considerar aumentar el número de materias, no solo las básicas, sino otras que ayudan a articular el grado 10º y otras como ética, proyecto de vida, que ayudan a la sensibilización de los chicos como sujetos, como educandos, como ciudadanos. O la posibilidad de pensar de pronto en un programa volver a la escuela de 10º y 11, donde ellos puedan continuar ese proceso y puedan dar término a su bachillerato. Espacios de articulación del programa con el aula regular, ¿sí? Que de pronto el programa no sea algo aparte y diferente al aula regular, sino que haya una articulación entre estas dos modalidades, se podría decir, de aprendizaje. Capacitaciones a los docentes para fortalecer el trabajo educativo con población vulnerable, situaciones de índole psicológica, social, emocional y familiar que a diario deben enfrentar. Espacios de reflexión y socialización sobre las experiencias y el trabajo del programa BAE a nivel institucional y externo, que es, en cierta forma es lo que se está haciendo en este momento, ¿sí? Una reflexión, una socialización a lo que está haciendo el programa BAE del Colegio Restrepo Millán a nivel externo. Bueno, y otra cosa que pronto a partir de esa investigación también ha surgido, y es que se puede evidenciar también desde esta investigación que hay problemáticas en el aula regular también, ¿sí? Porque si de pronto o sea, hay que pensar por qué hay tantos chicos desescolarizados, por qué tantos chicos extra edad. Entonces algo está fallando también como en el aula regular, algo está pasando en la normalidad, entre comillas, que hay.
Lo otro es que una persona me decía a mí que este tipo de programas era como un pañito de aguas para la real responsabilidad que tenía pues el gobierno y todo para trabajar esa problemática de la desescolarización. Pero pues en cierta forma, para mí el programa Volver a la Escuela ha hecho grandes logros tratando de nivelar a los chicos que pues no han estado en esa normalidad y se ha visto con el número de chicos graduados, con el chico de estudiantes que pasan al programa Volver al programa perdón, al aula regular. Entonces, sí, desde mi punto de vista y desde el trabajo que hemos hecho en el colegio, el programa no es un paño de aguas para tapar algo, una problemática grande. Ha sido, en cierta forma, un logro que, que, ha, que ha alcanzado cosas. ¿Sí? Quisiera uno poder ayudar a todo el mundo, a todos los chicos, todos los que uno conoce, pero en cierta forma aquí se ha recibido a todos los chicos que han querido y que han buscado esa forma de nivelarse desde una forma institucional, desde la institucionalidad distrital. ¿Sí? Creo que con eso termino. No sé si me pasé. Perfecto, muchas gracias, Nini. Bueno, yo creo que nos podríamos tomar unos 15 minuticos. Yo quisiera hacer como recoger un poco algunas de las cosas que escuchamos en la tarde de hoy. Creo que hay como muchas aristas de todo esto que ustedes nos plantean y Cristian nos tiene como unas preguntas generales para ustedes. Antes quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta para hacerle a los otros ponentes. Bien, entonces si no hay preguntas, yo quisiera decir que, bueno, hoy escuchamos 6 ponencias que de alguna manera nos plantean diversas entradas y distintas miradas de lo que significa abordar el trabajo con primera infancia. Creo que aunque no estemos necesariamente hablando de primera infancia, sí estamos hablando de programas y de proyectos que de alguna manera le apuntan a trabajar directamente con los niños y con las niñas, apuntando también como en distintas dimensiones a eso que hemos denominado como el desarrollo integral. Desde el inicio, cuando Valeria nos compartía como toda esta mirada con respecto a lo que significan estos capitales académicos y culturales de las agentes educativas y apostar a ellos también en relación a lo que esto implica para el trabajo con primera infancia, pasando por aspectos tan particulares y digamos como tan de emergencia y como tan de incertidumbre como los que nos contaba Brian en el contexto de COVID en ese distrito particular donde ellos trabajan. Eh, una mirada mucho más de lo que significan los procesos de memoria y los procesos, digamos, como ancestrales, si se quiere, en términos de prácticas de aprendizaje específicas, como los que nos compartía Valeria, pero entonces la mirada también desde la emergencia y de la urgencia también que significa todo lo que tiene que ver con la educación para una situación migratoria que de alguna manera cada vez implica muchas más, digamos, presiones para la programación en términos de atención social en un país como el nuestro. Y digamos que aterrizando y terminando con esta mirada que Mini nos plantea, que me parece bien interesante porque lo que también allí cuestiona un poco es como la lógica de la educación desde una perspectiva mucho más tradicional y lo que eso significa para el resto, ¿no? Para todos los que quedan por fuera de esa lógica tradicional. Entonces, creo que las miradas son múltiples, son diversas. Creo que de alguna manera los trabajos que aquí estamos planteando de alguna forma le entran a esta categoría de desigualdades, que es el eje que le daba de alguna manera nombre a esta mesa de trabajo en el marco de la Bienal, y que finalmente lo que hace es apostar por un trabajo que cuando arranca desde los niños y las niñas más pequeños, pues lo que genera es justamente unos resultados y unos impactos, para ponerlo como en una categoría como muy cercana como al tema de la investigación,
que difícilmente se quedan solamente en los niños y en las niñas, sino que finalmente lo que hacen es permear también estructuras sociales, ¿no? Estructuras sociales que son más difíciles de mover, estructuras sociales que son más lentas para cambiar, estructuras sociales que se resisten a transformaciones importantes, pero que finalmente esas transformaciones son las que se gestan justamente desde el trabajo con los niños y las niñas. Entonces a mí me parece que fue como la posibilidad de entrarle de manera muy diversa a ese acortamiento de brechas, a esa transformación en condiciones de vida más digna para los niños y las niñas, eh, y que finalmente lo que ustedes nos comparten de sus trabajos de investigación tienen que ver justamente con eso. Entonces, eh, me parece que es como una multiplicidad de opciones, precisamente pensarlo de esa manera, y justamente en esa lógica quisiéramos preguntarles un poco por los retos y los desafíos de estas investigaciones. Máxime que estoy segura que muchas de ellas, así como ocurre, por ejemplo, con el programa P que les compartía en mi ponencia, muchas de estas cosas no estuvieron pensadas en el marco de una pandemia. O sea, como que uno se podía anticipar todas las dificultades y los obstáculos que podían ocurrir en la investigación social, pero creo que nadie le pegó a lo que significaba investigar y hacer proyectos sociales en el marco de una pandemia, ¿no? Entonces, Cris, te doy la palabra para que introduzcas las preguntas y miremos quiénes quieren participar. Vale, muchísimas gracias. Consideramos que es importante, a partir del recorrido, las reflexiones y las investigaciones que ustedes han realizado, vislumbrar o identificar esos aciertos, esos elementos que ustedes consideran que fueron claves para darle solución a sus problemas de investigación, pero que también ustedes podrían sugerir que se replicaran. Creemos que las potencias que tienen sus investigaciones pueden ser luces o puertas de entrada para otros problemas o para otro tipo de lineamientos, orientaciones, preguntas que quieran las personas responder. Entonces, así las cosas, la pregunta es, ¿cuáles consideran que son esos hallazgos, claves, aciertos, potencias que pueden replicarse o que dan solución a reducir las brechas de desigualdad? ¿A quién le gustaría empezar o comentar ese acierto o ese punto clave que ustedes encuentran en sus investigaciones, en sus trabajos? La pregunta pareciera como muy sencilla, pero no lo es. No lo es porque uno podría decir que muchísimas cosas son replicables. Y de cierta manera, Sergio estaba levantando la mano, pero no sé si la levantó después de que yo empecé a hablar. Sergio, qué pena contigo. No, para nada. Dale, dale, Valeria, y enseguida le damos la palabra a Sergio. Dale, porque creo que la réplica, por ejemplo, en cuestión pensando propiamente en la investigación y el programa que nosotros hemos mencionado en la ponencia, creo que la clave del tema es pensar que hay prácticas que a lo mejor vale la pena estudiarlas, pero en la réplica uno tiene que ser muy cuidadoso porque los contextos, aunque pueden ser muy similares, las desigualdades pueden presentarse de manera estructural, los abordajes sí tienen que ser muy medidos y como justos a las problemáticas y a las evidencias como en esos matices donde el problema se está evidenciando, porque puede que la problemática y la brecha inclusive la podamos enunciar igual, pero la forma en cómo se vive y cómo se visualiza en cada contexto puede ser muy diferente. Entonces, de las cosas que nosotros mencionamos que pueden ser replicadas, creo que es poder darle valor a la práctica del otro. O sea, independientemente más que el proceso de formación, es poder hacer una reivindicación de los saberes en esos procesos de cierre de brechas
sobre todo cuando estamos hablando de cierres de brechas en aprendizaje, en contextos educativos, porque normalmente nosotros pensamos en el cierre de brechas como la falta de conocimiento y no necesariamente tiene que ser por falta de conocimiento. La cuestión está en la parte práctica de ese conocimiento, en cómo yo soy capaz de darle uso y significado a eso que yo estoy subjetivando, pensando, apropiando, ¿sí? Construyendo. Entonces, creo que darle valor a lo que es la construcción colectiva del conocimiento es poder asegurarse que los procesos de aprendizaje que se construyan para poder cerrar las brechas, tanto con el talento humano como con los niños, tiene que ser algo donde el rol protagónico lo tengan cada uno de los actores que hagan parte del proceso, donde los procesos de desigualdad se tomen no desde la experticia y mi saber propio, donde yo voy y transfiero todo, y no, sino donde yo cojo lo que hay, doy lo que yo tengo, y ese diálogo de experiencias es lo que hace que emerja un tipo de experiencia que se va convirtiendo en saber. Creo que eso es lo que yo replicaría, porque ya decir que se replique todo el programa, que se pueda emular, ya creo que sería muy ambicioso, pero de las experiencias que oigo creo que quedan muchísimas cosas que seguramente pueden ser unas muy buenas prácticas, más que los programas en sí, traerlos y trasladarlos. Creo que cada uno ha mostrado unas prácticas en sí misma bellas y oportunas en esto del abordaje a la infancia y a la juventud. Muchas gracias, Valeria. Yo me atrevo a decir algo, y es que hay un común en estos trabajos, y es darle voz a quien usualmente no se le da voz. Es darle voz a los agentes educativos que de una u otra manera les dicen lo que tienen que aprender y borrar cierto saber. Es darle voz a los niños, niñas, jóvenes, esta edad, y cómo se sienten y se identifican con esa palabra, ¿cierto? Es darle voz a agentes educativos y a niños y niñas en contextos rurales, ¿cierto? En contextos emergentes, y creo que ahí hay un gran acierto, y creo que es algo que vale la pena replicar y tener muy en cuenta, porque dar la voz es muchas cosas que ustedes nos han comentado. Vamos a escuchar a Paulín. Listo, gracias. Yo voy a intentar a ver si la cámara funciona con el audio y la cámara, porque si la conexión acá presenta grandes retos, ¿no? Entonces, creo que para responder un poco a la pregunta, yo creo que hay muchos aprendizajes y de diferentes niveles. El primero, y creo que es el más importante, y justamente va en línea con lo que decías, y es darle la voz, ¿no? A escuchar a las niñas y a los niños. ¿Cómo podemos incluirles por ejemplo, en el diseño de las propuestas, hablando de los proyectos, por ejemplo, que como organización diseñamos y en los que trabajamos? Entonces, ¿cómo incluimos a las niñas y a los niños? ¿Cómo incluimos sus voces? ¿Cómo los incluimos desde el diseño de las propuestas y durante todo el ciclo del proyecto, ¿no? Pero este proyecto que les compartí es un poco más grande e incluye a otros actores. Entonces, ¿cómo vinculamos a las instituciones, a las secretarías de educación? ¿Cómo vinculamos a las comunidades? ¿Cómo involucramos a los cuidadores, no? Porque esto tiene que ser un esfuerzo colectivo. No puede ser solamente, si bien las niñas y los niños están en el centro, no puede ser solamente escuchar a una parte, por ejemplo, de sus cuidadores, sino que todas y todos se puedan ver involucrados y puedan participar. Porque creo que eso es como uno de los aprendizajes más bonitos de este proyecto, que se escuche y se pone en el centro de la respuesta a las niñas y a los niños, pero adicionalmente se escucha también a sus comunidades. En el caso de La Guajira, pues la participación de comunidades indígenas es importante, es fundamental. Entonces, ¿cómo les involucramos y cómo no nos convertimos como en aquellos poseedores de la verdad, sino en aquellos que construyen con otros? Y creo que eso es un aprendizaje muy valioso. Otro de los aprendizajes está relacionado con la flexibilidad, ¿no? Yo creo que la pandemia a todas y todos nos cogió por sorpresa. Es como, o sea, fue un momento, o fue una situación más bien, que fracturó la cotidianidad para todas y para todos. Entonces, ¿cómo podemos pensarnos creativamente en soluciones
para llevarle la educación a las niñas y a los niños en el hogar, en lugares donde no hay acceso a recursos, en lugares donde no hay acceso a internet. Entonces, ¿cómo podemos pensarnos, por ejemplo, aplicaciones offline, ¿no? Justamente las niñas y los niños como que ya nacen manejando los teléfonos, tabletas, pero en muchas situaciones no tienen acceso al teléfono porque es el teléfono de la casa que maneja el papá o la mamá, y cuando salen pues se quedan sin la herramienta. Una tableta que también es como un bien muy escaso en los contextos en los que trabajamos. Entonces, ¿cómo podemos hacer que en términos de tecnología, la tecnología le llegue a todas y a todos sin que el dinero o el acceso a estos bienes sea un lujo? ¿Y cómo podemos pensarnos en serio en aplicaciones offline que garanticen que haya una continuidad, aun cuando haya una alternancia o tengamos que volver a la educación en casa, ¿no? Entonces creo que por ahí pensarnos soluciones creativas muestran como todos estos aprendizajes que Necesario. tuvimos. Sí. Muchas gracias, Paula. Listo. Ahora vamos a escuchar a Sergio. Buenas tardes. Bueno, creo que me escuchan bien. Entonces como una reflexión alrededor de cómo la profe Nini mostraba la sistematización de los relatos. Como por ejemplo el relato de un niño de 3 4 años es tan espontáneo que a veces es hasta, ellos son tan espontáneos que a veces lo hacen quedar mal a uno, ¿no? Que ellos son completamente transparentes y naturales. Cómo nos hemos llenado de caparazones y, por ejemplo, los niños en nuestra edad tienen tantos o han creado tantos caparazones que desnudar ese relato y conocer ese relato es muy complejo. Y ese logro es extraordinario y sería muy bueno que se sistematizara, que se hiciera, digamos, en casi que a nivel de todas las instituciones, porque nuestros niños traen unas historias bastante complejas que a veces ni siquiera es un profesional y no porque no lo sepa hacer, ni siquiera es un psicólogo puede captar completamente, porque el niño ha creado unas barreras, ha creado como unos caparazones para protegerse de aquellos que lo han lastimado o de aquellas circunstancias y algunos tratan de olvidar eso. Entonces es bien importante conocerlo, el relato de la niña como con esa emoción diciendo es que me tocó cuidar a mis hermanos y mientras que mis papás viajaban y yo por eso perdí el año. O sea, me tocó ser mamá porque nos pasó una situación familiar. Entonces muestra esa emoción con la que una persona habla y cuenta lo que tiene en su corazón. Eso como que a veces se olvida en los colegios, en las escuelas, en las universidades y eso es fundamental en las personas. Ese es el motor de las personas, básicamente. En los niños es maravilloso verlos cuando ellos por ejemplo, se encantan con algún juguete, se encantan con alguna cosa, ellos son espontáneos, juegan, le dan personalidad. Es maravilloso ver a los niños eso espontáneo que tienen. Nosotros los adultos nos llenamos de caparazones de muchas cosas. A veces no decimos todo lo que pensamos porque pasamos por, ¿cómo es que se llama eso? Bueno, por meter la pata, por ser imprudentes, pero ellos no. Y esa experiencia pues me llamó la atención porque eso hay que sistematizarlo para encontrar el fondo de esos problemas en nuestros niños, de esas experiencias que tienen, por qué tienen esos temores, por qué realmente han perdido años. Uno se encuentra que los niños a veces pierden años no porque no puedan o lamentablemente como los tildan, que son brutos, que no pueden, que no saben, no es eso. Es porque los han señalado, es porque alguna experiencia los marcó. Y los marcó tanto que no la pudieron hablar, que no la pudieron decir, que no la pudieron nunca expresar y que la guardaron y les generó daño y les genera bloqueo y les genera angustia y les genera dolor y preocupación y les genera no intentar algo, les genera miedo. Entonces esa parte es como en explorar el alma de los niños a través de los relatos creo que es muy importante por eso y es maravilloso. Muchas gracias.
A ti, Sergio, muchas gracias. Y en efecto, creemos que en el relato y en la voz se puede mirar estrategias y pensar en acciones para reducir estas brechas de desigualdad. Vamos a escuchar ahora a Cristina. Adelante. Claro, gracias, Cris. Estaba pensando como en un par de cosas que mencionaron tanto Valeria como Paulín, y es que pues los retos son un montón. De hecho, la respuesta no es fácil justamente porque creo que son más los retos que otra cosa. Dos cosas, la articulación con la institucionalidad en todos estos programas a mí me parece que es sensible. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a nosotros nos ha pasado que es una de las cosas más lentas y más complejas lograr. Cuando se logra es fantástico, porque además se potencia, porque además tiene como un asiento en otras cosas que de alguna manera ocurren en la institucionalidad y que sabemos que el hecho de que ocurran en la institucionalidad también significa eh, algunas, como superar algunos obstáculos que tenemos cuando solamente somos las fundaciones, las ONGs, digamos como las personas más como de la sociedad civil las que estamos enfrentando la tarea como de instalar estos programas. Entonces, para mí, el asunto de la articulación con la Secretaría de Educación, con integración social, con bienestar familiar, con quien sea que haya que hacerlo, es de suma importancia, pero definitivamente para eso somos absolutamente lentos. El tema de la burocracia es compleja, encontrar a las personas, la movilidad misma de los equipos. O sea, tú en un año empiezas a hablar con una persona y en la siguiente reunión ya no es esa, sino que es otra, entonces hay que volverle a contar la historia, entonces en la siguiente reunión ya no es ni esta, sino otra, y después por allá al final te encuentras que esta volvió. O sea, esto es una cosa que para mí se constituye en uno de los retos más importantes. Sí. Y Cris se ríe porque sabe exactamente de qué estamos hablando. Y lo segundo, que tiene que ver con algo que mencionó Valeria, es que en cualquiera de los programas, cuando uno llega creyendo que está inventando la rueda, se dificulta mucho la situación. O sea, si nosotros llegamos con esta, lo voy a decir amorosamente, pero con esta arrogancia que muchas veces implica el mundo o el lugar, más que el mundo, el lugar académico o el lugar de el que sabe o el lugar de, bueno, no sé, como desde un lugar muy soberbio, genera muchos choques con la población. Entonces, claro, justamente genera esos choques porque desconocemos que a donde sea que lleguemos a abordar estos temas, las personas que están ahí tienen un conocimiento sobre eso, tienen un saber sobre eso. Ayer lo hablábamos un poco en el asunto del diálogo de saberes. Eso no puede ser una cosa nominal. Si realmente vamos a establecer un diálogo de saberes, porque estamos reconociendo que el otro tiene un saber y que es un saber válido y que es un interlocutor válido y que su saber no tiene que ser el saber académico para que sea válido, sino que desde su experiencia ha construido precisamente eso que Valeria denominaba como el capital cultural y el capital académico de esas personas. Entonces, me parece que ese también es un reto muy grande porque yo percibo en muchos de estos programas que la llegada es una llegada que intenta como decir, bueno, sí, está bien, perfecto, ustedes saben, pero eso no es esto otro, ¿cierto? Esto es lo que es, así es como se plantea, y eso me parece que genera justamente unas brechas de comunicación, para que no lo pongamos en términos de desigualdad y gigante, sino de comunicación muy importantes con las poblaciones con las que trabajamos. Y ni qué decir cuando creemos que entonces, porque esas poblaciones o esas personas con las que trabajamos son niños o niñas, entonces con mayor razón, a pesar de que tenemos un discurso muy del niño como el interlocutor válido y no sé qué, muy probablemente llegamos con esta mirada de que solamente es la manera nuestra la de hacerlo. Creo que retos hay un montón, pero se me vinieron como estos dos a la cabeza en particular, pensando en el programa que les compartía, pero también en lo que Valeria, Paulín, la misma Nini nos compartía en todo este asunto de la extraedad, que me parece que es absolutamente importante tener la voz de los niños y las niñas. Ni que ya sabemos, claro, estos relatos me parecen súper importantes, además que me llama mucho la atención el concepto porque siempre me he preguntado qué pasa en un país como el nuestro, que lo normal no es la vida
cotidiana, un día, otro día, no pasa nada, sino que hemos vivido en un contexto de guerra muy complejo que hace que la vida de muchos niños y niñas no sea la cotidiana de otros tantos, y que además de vivir esas otras cosas, cuando vuelven a la escuela, porque por fin pudieron volver, entonces llegan con semejante chapa de niños extraedad, ¿sí? Entonces creo que ahí hay un montón de cosas, desde los discursos, desde las maneras como lo planteamos, desde también el desconocimiento de las razones y todas las cosas que estructuralmente ocurren, que no dependen de esta persona ni de esta familia, sino de un montón de cosas de orden socioestructural que no hemos resuelto y que finalmente terminamos trasladándoselas al niño o a la niña, ¿sí? O al adolescente en este caso, bueno, o al joven en este caso. Entonces, bueno, creo que hay muchas cosas allí que pensar y que seguramente, pues, ojalá nos animen como a seguir investigando en esta línea. Ya para finalizar, pues agradecer su participación, agradecer el tiempo que se tomaron para esto, también el hecho de que no hubiera tantas ponencias como las que originalmente se habían inscrito, pues nos permitió tener unos tiempos un poco más holgados para poder escuchar todas las intervenciones. Agradezco entonces muchísimo pues como su tiempo, que se hayan quedado hasta lo último, porque también esto implica como el ver el panorama general de la mesa, y que no nos quedáramos pues Cristian y yo conversando solos. Entonces, pues nada, muchas gracias y bueno, estaremos en contacto y esperamos el volvernos a encontrar en algún espacio. Paulín, Valeria, Nini y a los asistentes Sergio y Carlos, muchas gracias. Cris, gracias por la colaboración y muy buena suerte con todos sus trabajos. Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien, una feliz Gracias. tarde. Lo mismo para ustedes. Chao. Chao, chao. Gracias.